Hola amigos del negocio musical, bienvenidos un día más al canal de Milado Music. En esta ocasión tenemos aquí a Mario Folk, Buenas. Mario Martínez para los amigos. Y en esta ocasión el vídeo va a ser un poco diferente porque vamos a tener una visión de otro género musical que en mi canal de Milado Music es poco conocido. Y esta vez vamos a tocar los temas del folk. Así es, vamos a conocer un poquito más de lo que es la música tradicional, que muchas veces, pues bueno, se asocia a la gente de los pueblos, de bailar la jota, pero tiene muchas más versiones y muchas más formas de expandirse. Bueno Mario, explícanos un poco qué es el folclore musical, qué es la música tradicional. ¿Qué es la música tradicional? Es aquella música que tiene elementos de identidad para las personas que la escuchan, que en parte esa generación de esa propia música tradicional surge de la propia experiencia del pueblo que la lleva a cabo. Lo que pasa es que ahora mismo sí que estamos viviendo un momento de lo que llamamos la música folk, que es una música mucho más quizá del arte por el arte, una música mucho más artística y no quizá tan funcional como podía serlo enfocado o contextualizado en el momento antiguo. ¿Y realmente la gente joven está interesada todavía en escuchar este tipo de música? ¿Lo quiere a lo mejor fusionar con otras músicas? ¿Quiere darle una vuelta de tuerca más o prefiere un estilo más puro? Hay de todo, la verdad es que para mí el folclore es una música que da mucho juego, mucho margen. Porque al fin y al cabo, si uno entiende los elementos de identidad, digamos, tanto en la rítmica como en las melodías, quien aprende de nuevas tiene una visión musical mucho más amplia. Entonces, mientras tengamos esos elementos, nos podemos salir por muchos sitios, siempre que al menos en rítmica o en melodía sigamos identificando. Pero también hay mucha gente que dice, bueno, voy a ver cómo fusiono esto con otras músicas, con otros tipos de sonidos. Entonces, bueno, hay un abanico bastante amplio y la gente joven yo creo que sí que está interesada. Dentro de la sociedad yo creo que sí que está muy arraigado, tanto la interpretación musical como la de danza, por ejemplo, baile. Vale, y te voy a preguntar, porque como estamos en el canal de Milado Music, te voy a hacer una pregunta más específica. ¿Realmente cómo se vende esto? ¿Cómo se puede vender esta música tradicional? ¿Hay festivales interesados? ¿Los organismos públicos están interesados? ¿Cómo se hace este tipo de contratación? Claro, yo en principio diferenciaría, no es que sea así, pero un poco por darle un poco contexto a la historia, en tres puntos. Digamos, la forma de aplicar o de llevar a efecto o a escena en parte esa música tradicional. Por un lado tendríamos lo que sería la música muy funcional, es decir, voy a tocar a una misa, a una procesión. Luego tendría una parte quizá un poco más artística, pero también, como digo yo, a pie de calle, que es por ejemplo los grupos de baile. Bueno, pues ya puedes ir a bailar a la salida del santo, por ejemplo, pues, como parte de ofertorio, o puedes hacer una actuación de grupos de baile en el que la gente se siente y lo vea y lo disfrute. Y luego estaría otra tercera vía, que es, digamos, la del escenario. Voy a sentarme en una silla y a ver esa evolución del folclore. Entonces, lo primero que hay que identificar es estos tres elementos. Entonces, dentro de estos tres vertientes, digamos que principalmente, por ejemplo, la de grupos de baile suelen ser asociaciones culturales, que todos se juntan, aprenden en conjunto y van a actuar por los pueblos. Y luego la tercera vía, sería una vía de contratación, una vía de escenarios en el que, bueno, pues ya lo habéis hablado ya alguna vez en este canal, pues cómo se contrata, cómo puedo darme de alta, etcétera, etcétera. Y eso, digamos, pues sí que ya es un poco más, pues como ciclos o cosas así. ¿Qué pasa cuando los músicos de música tradicional o los músicos de música folk cogen ese repertorio que es del pueblo, anónimo, y lo ponen físicamente en un soporte, bueno, un CD, un streaming, Spotify, YouTube, etcétera? ¿Qué sucede ahí con esa música tradicional? ¿Pasa a ser música de autor? ¿Qué es lo que opinas? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Nos estamos apropiando de la música tradicional? Bien, pues en este caso, por ejemplo, que me comentas de la música de origen tradicional, que se convierte en música digamos, de autor en el momento en el que yo la transformo y demás. Es decir, es cierto que a veces se comete el error de... Hombre, yo creo que nadie, yo que sé, en Zamora tenemos una canción, en Zamora hay más sitios, que es la de Laida, yo creo que nunca nadie va a decir que la de Laida es suya. Más que nada porque a veces también hay cosas que o están registradas o reconocidas como de dominio público. Es decir, ciertas melodías están... Yo creo que incluso se puede registrar como dominio público de tal manera que, oye, mira, esta melodía es así y nadie puede decir que es suya.
Otra cosa es que yo puedo registrar el arreglo de esa melodía. Es decir, bueno, yo esta melodía, le he hecho esta serie de acordes, le he hecho esta serie de instrumentación, e incluso a veces dentro de los mecanismos, por ejemplo, de YouTube, claro, nos hemos encontrado con que tú de repente subes una canción tocada por la dulzaina y te salta un aviso de infracción de derechos. Y claro, la forma de reclamarlo es decir, oye, me has sacado los derechos de alguien que la ha grabado en un disco, pero yo no estoy interpretando su arreglo. Es decir, una canción tradicional, nadie puede decir que es suya, pero sí que puede en un momento dado registrar la forma en la que la ha reinterpretado. Pero yo aquí sí que quiero lanzar una crítica, porque ocurre una cosa, hay grupos que suenan muy bien. O sea, muchas veces, desde mi punto de vista, la labor artística o musical de muchos grupos que suenan, que es una pasada, con música tradicional, eso no se puede criticar. Pero claro, si yo de repente soy un músico que escucha una canción tradicional de no sé dónde, me mola, he hecho mi arreglo y ni me he preocupado ni de dónde es esa canción, ni de quién la recopiló, ni de para qué se usaba, ni nada, es decir, cojo una melodía que sí que no tiene derechos y el arreglo mío suena genial, pero no he hecho detrás un poquito de ese trabajo de investigación de, bueno, esto que he usado, ¿de dónde sale? Pues para mí estamos un poco engañando al público. Incluso hay grupos que efectivamente, digamos que no hacen, o con demasiado forma exhaustiva, o a veces casi ni lo hacen, este trabajo de investigación previa. Pero sin embargo hay grupos que sí, que tienen muchísimo trabajo. O sea, por ejemplo, un día hablaba con un grupo que me decía, nosotros no grabamos nada si antes no hemos escuchado las fuentes. En persona no, porque son personas ya fallecidas, pero no hemos ido al museo etnográfico o a algún sitio y hemos visto las grabaciones originales. Sí. Y claro, yo les decía, pero me da pena que todo ese trabajo que hayáis hecho no lo pongáis. Es decir, sacadme un libreto donde me expliques dónde lo puedo escuchar, qué has hecho previamente, porque al final muchas veces cuando tú escuchas un trabajo discográfico, por ejemplo, lo escuchas de una forma totalmente pasiva. Qué bonita es la canción, pero no... Claro, eso es lo que estaba pensando ahora mismo. Realmente la gente cuando escucha en un disco, en Spotify o una canción y demás, no está pensando, esto viene de aquí, de allá, y esto tiene esta melodía o esta base. Y la gente pasa. Para llevar a la música al streaming, tú cuando compras un disco, muchos tienen un libreto. Ya, sí. Y en el streaming no lo tienes. Sí. Pero bueno, en el caso del folk, se han ido mejorando cosas, pero no está... Claro. Creo que están en ello. La plataforma creo que es la de Amazon de vídeos, tiene una función de rayos X, que tú puedes parar en cada momento el fotograma y te dice qué actores, qué música está sonando en cada uno. Pues algo así querían poner en Spotify, pero están luchando, todavía no está. Se ha mejorado, pero no está al 100%. Pero bueno, volviendo al folk, como te comentaba, sí. Hay grupos que están reinterpretando la tradición, pero sin nutrirse bien de las fuentes. He escuchado una canción y la toco a mi manera, pero no sé contar nada de esa canción. Y por ejemplo, bueno, ahí está la crítica. Oye, infórmate más. Pero los grupos que sí lo han hecho, coño, pues ponte un libreto en condiciones en el que yo pueda decir, pues mira, esta canción es de este informante, es de este otro. Claro. Te quería preguntar sobre el folclore y la música electrónica. Se le puede sacar dentro de música electrónica muchísimo más partido a la música tradicional. Eliseo Parra en uno de los discos tiene hecho con un charro de Zamora o con un micro de Zamora un rap. Y por ejemplo, el Mariquelo en uno de sus discos tiene hecho música electrónica con flauta y tamboril. Yo creo que aquí hay que diferenciar al final, que llega un punto en el que se ha fusionado tanto que ya es como una confusión. Sí, bueno, pero... Y ya es otra cosa completamente diferente. Es decir, que el folclore evoluciona en tanto en cuanto siguen siendo elementos que sean parte de ese pueblo. Pero si yo me agencio un poco la cuestión de reinterpretarlo, si le pongo el reinterpretarlo, tengo que saber de dónde viene el interpretarlo. Entonces yo creo que ahí... Claro, yo aquí lo que veo es que es como, efectivamente, no se va a la fuente, sino que se va a lo mejor a la melodía anterior que ya está arreglada, que a su vez ya está arreglada de la anterior, que a su vez ya está arreglada de la anterior, de la anterior. Y que muchas veces la fuente no es en sí la melodía que está sonando, eso es lo de menos. Es qué significa esa melodía. Entonces para mí muchas veces ir a las fuentes no solo ir a las fuentes de la melodía original, sino del porqué de esa melodía. Entonces para mí muchas veces las fuentes no es solo cómo sonaba la melodía original, al informante, porque claro, tampoco sabemos qué transformaciones tuvieron hasta ese informante, sino el qué y el porqué sobre todo. ¿El folclore musical piensas que atrae turismo? ¿Piensas que también hay negocio por ahí?
Yo creo que sí, o sea, cuando se hacen ciclos de folclore o conciertos grandes, al final hay mucha gente, a veces de los propios frikis que somos del folclore, pero bueno, sí, cada vez se conoce más y la gente nos movemos. Quiero decir, el folclore tiene una visión, digamos, entre comillas, comercial o exportable o masificable, yo creo que sí, pero desde el punto de vista de que cada vez se conozca más y mejor. Ahora, lo que está claro, evidentemente, es que las personas que nos gusta el folclore nos movemos. Y si hay un ciclo de conciertos no sé dónde, pues coges y te vas a verlo. Y duermes allí y demás. Entonces, es una actividad cultural, pero también económica, yo creo que bastante importante. Pero antes de terminar, quería preguntarle a Mario por un tema que llama muchísimo la atención, que es cómo se vive el folclore musical en internet, que además eres experto. Sí, bueno, en el canal intento subir contenido, Claro, además desde muchos nos dejábamos años. eso en el tintero. Internet yo creo que si lo hacemos bien, puede ser un gran aliado de la música tradicional. Pero siempre lo que digo, no tiene sentido subir una canción sin contar algo de ella. Invito a los ayuntamientos a que promuevan y doten económicamente de, digamos, hacer un vídeo, por ejemplo, de la fiesta del pueblo y subirlo a YouTube. Bueno, pues muchísimas gracias, Mario. Con esto ya vamos a terminar el vídeo. No sé si tienes alguna otra cosa que se te ocurra ahora mismo. Que escuchéis más folclore, que hay cosas muy, muy, muy interesantes. Muchas veces se llama la música en oculto. Ya os digo que, por ejemplo, en ritmos, en afinaciones. Bueno, nosotros porque aquí parece un poco que estamos barriendo para casa, para Zamora, pero lo cierto es que yo no hago más que escuchar música y hay mucho folclore español, no en concreto de Zamora, en la música. En la música. Sí, sí, sí. Usad internet para buscar ritmos raros Y encontraréis, vamos, un filón ahí para componer canciones. Sí, 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 súper grande. Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Adiós. Pues al final hemos tocado yo creo que todo, De ¿no? muchas cosas, sí. Sí, el caso es que íbamos a hablar solamente de un tema, pero yo creo que sí que puede quedar luego editado un vídeo bastante chulo, porque es como que hemos hecho así un repaso bastante grandecito, sí, ha estado guay, sí.